Las casas colgadas de Cuenca, esas construcciones que desafían la gravedad y la historia, son mucho más que un simple atractivo turístico. Son un testimonio vivo de la adaptación humana al paisaje, un enigma arquitectónico que ha perdurado durante siglos y un símbolo inconfundible de la ciudad de Cuenca, en el corazón de España. Para comprender la verdadera dimensión de estas casas, debemos remontarnos a los orígenes de Cuenca, una ciudad que nació abrazada por la hoz del río Huécar, un emplazamiento estratégico y defensivo que ya atrajo a pobladores desde tiempos prehistóricos. Sin embargo, fue durante la dominación musulmana en el siglo VIII cuando Cuenca adquirió una relevancia urbana significativa. Los árabes, conscientes del valor estratégico de este enclave, fortificaron la ciudad y la convirtieron en un importante centro administrativo y militar. Es en este contexto, en los siglos XI y XII, cuando se sitúan los primeros indicios de la construcción de las casas colgadas. Aunque no existe una documentación exhaustiva que precise el origen exacto de estas edificaciones, la hipótesis más sólida apunta a que surgieron como viviendas nobiliarias. La nobleza conquense, buscando ostentar su poder y prestigio, eligió este emplazamiento singular para construir sus palacetes, aprovechando el espacio limitado y la orografía escarpada del terreno. Imaginen la audacia de aquellos arquitectos y constructores del siglo XII, desafiando los precipicios para levantar estas estructuras que parecían colgarse literalmente del vacío. La técnica constructiva empleada en las casas colgadas es un ejemplo magistral de ingenio y adaptación al medio. Utilizaron la roca como cimiento natural, excavando en la pared del desfiladero para crear las bases sobre las que se asentarían las viviendas. Los materiales predominantes eran la piedra, la madera y el yeso, materiales locales que conferían a las construcciones una robustez y una integración con el entorno natural asombrosas. Las fachadas, con sus característicos balcones de madera voladizos, se proyectaban sobre el río Huécar, creando una sensación de vértigo y ligereza que aún hoy sobrecoge al visitante. Si este contenido te está resultando interesante, te animo a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros reportajes sobre los secretos más fascinantes de la historia mundial. No olvides compartir este vídeo con tus amigos y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. A lo largo de los siglos, las casas colgadas han experimentado diversas transformaciones y usos. Tras la reconquista cristiana de Cuenca en el siglo XII, la ciudad y sus singulares viviendas pasaron a manos de la nobleza castellana. Durante la Edad Media y el Renacimiento, las casas continuaron siendo residencias señoriales, adaptándose a los gustos y necesidades de cada época. En el siglo XV, algunas de ellas fueron incluso utilizadas como fábricas de papel, aprovechando la fuerza del río Huécar. Sin embargo, el paso del tiempo y la propia naturaleza del emplazamiento no perdonaron a las casas colgadas. A partir del siglo XVIII, muchas de ellas cayeron en un progresivo estado de abandono y ruina. Las guerras, los terremotos y la falta de mantenimiento hicieron mella en estas frágiles construcciones, amenazando su propia existencia. A mediados del siglo XX, el panorama era desolador. La mayoría de las casas colgadas se encontraban en estado ruinoso, a punto de desaparecer para siempre. Fue entonces cuando surgió una conciencia colectiva sobre la necesidad de preservar este patrimonio único. En la década de 1960, se inició un ambicioso proyecto de restauración que devolvió a las casas colgadas su antiguo esplendor. Se consolidaron las estructuras, se reconstruyeron las fachadas y se recuperaron los elementos arquitectónicos originales. Gracias a esta intervención, las casas colgadas no solo se salvaron de la desaparición, sino que se convirtieron en uno de los principales reclamos turísticos de Cuenca y de toda España. Hoy en día, de las muchas casas colgadas que existieron en el pasado, solo se conservan 3 que pueden ser visitadas. Las más emblemáticas son las conocidas como Casas del Rey, que albergan el Museo de Arte Abstracto Español, un espacio cultural de referencia internacional que dialoga de forma fascinante con la arquitectura histórica del edificio. Recorrer sus salas, asomarse a sus balcones y contemplar las vistas panorámicas del río Huécar es una experiencia inolvidable que nos conecta directamente con la historia y el arte. Pero más allá de su valor arquitectónico y artístico, las casas colgadas nos invitan a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el entorno. Son un ejemplo de cómo la inteligencia y la creatividad pueden superar las limitaciones del medio físico, transformando un espacio aparentemente hostil en un lugar habitable y hermoso. Nos recuerdan que la historia no es solo un conjunto de fechas y acontecimientos, sino también un legado material que nos habla de nuestros antepasados, de sus desafíos y de sus logros. Al contemplar las casas colgadas,
no podemos evitar preguntarnos, ¿quiénes fueron realmente los artífices de esta maravilla arquitectónica? ¿Qué secretos guardan sus muros centenarios? ¿Qué historias podrían contarnos si pudieran hablar? Estas preguntas, quizás sin respuesta definitiva, nos animan a seguir investigando, a profundizar en el conocimiento de nuestro pasado y a valorar el patrimonio que hemos heredado. Espero que este reportaje haya despertado vuestra curiosidad por las casas colgadas de Cuenca y por la rica historia que encierran. Os agradezco enormemente vuestra atención y os invito a dejar vuestras preguntas y recomendaciones en los comentarios. ¿Qué otros lugares históricos os gustaría que explorásemos en futuros vídeos? Vuestras sugerencias son siempre bienvenidas.